La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Lucas capítulo 24, versos 13 al 31. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y díjoles: ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: Tú, solo peregrino, eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos respondieron: De Jesús de Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. En estos días hemos estado tratando de poner alguna base para entender que tenemos que adquirir la naturaleza de aquello que buscamos, si es que queremos que esta naturaleza se haga nuestra. Habíamos estado viendo brevemente, someramente, sobre la naturaleza de la que se describe como la nueva ciudad. Hemos estado viendo algo en relación con las puertas, apenas los nombres de los 12 hijos de Jacob, y tratando de encontrar alguna claridad sobre el significado de esto. A lo largo de 1 o 2 días hemos visto el significado de algunos de ellos, empezando con Rubén, Vedalijo, etc. Y cómo, ya que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, instruido para toda buena obra, le dijo San Pablo a Timoteo. Lógicamente esta escritura también tiene para nosotros todos estos llamados, todas estas voces. Y en esta ocasión habremos de ver un poco el significado de Isaacar y de Zabulón. La palabra Isaacar significa salario. ¿Salario?
No estamos estudiando la historia del por qué literalmente recibieron estos nombres, sino aquello que tiene relación con nosotros espiritualmente hablando. El tema del salario es muy amplio en la palabra de Dios. Solamente vamos a mencionar 2 instancias en relación con esto. En alguna otra ocasión hablábamos sobre Jacob y el hecho de que se vio obligado a servir durante 20 años a un hombre que era a la larga un pillo. No solamente las cosas que hizo y las trampas que le tendió a Jacob durante todo este tiempo, pero entre las cosas de las que Jacob se quejó finalmente fue de que le había cambiado el salario 10 veces. ¿Por qué lo cambió y cuáles fueron las 10 veces? Tampoco vamos a detenernos a estudiarlo o a mencionarlo, excepto para decir qué es lo que estaba tratando de hacer Dios en la vida de Jacob, permitiendo este abuso continuo, el cambio 10 veces del salario. Cada vez que a Labán le parecía que Jacob estaba adquiriendo más ganado del que a él le parecía conveniente, le cambiaba el salario para que fuera distinto. Y Jacob lo aceptaba. 20 años. A lo largo de nuestro camino encontramos muchas veces situaciones así. Pensamos que hemos trabajado bien para merecer algo y resulta que en lugar de recibir aquello que quisiéramos o pensamos que debiéramos recibir, encontramos todo lo contrario. Damos entendimiento, comprensión, ayuda, amor, afecto, amistad, qué sé yo. Y lo único que recibimos en cambio es engaño, acusación, dolor, heridas. Y la tentación es simplemente decir, eso es todo, no sigo adelante, no más. Y no nos damos cuenta que a lo largo de todo, en realidad, lo que Dios está tratando de hacer es forjar en nosotros esta puerta que de un modo u otro se llama Jesús, porque Él es la única puerta. Es una puerta que se forma en nosotros a través de muchas puertas. Es un camino que se forma en nosotros a través de todos los senderos que Él pone por delante. Salario. Mi salario debiera ser distinto. Lo que recibo en mi familia debiera ser diferente. He dado mi amor, he dado mi trabajo, he dado la intensidad de todo lo que tengo y en cambio he recibido aquello que me duele y que no quisiera recibir. Y sin embargo, si uno abre los ojos para ver y deja que a través de una puerta que tiene que ser de perla, tal vez más adelante pudiéramos hablar de ello, la perla que se forma con el dolor del molusco, se introduce, como sabemos, alguna basura o alguna arenilla en la concha de la madre perla, y lo que ella hace es simplemente producir esta sustancia de sí misma que se convierte en una perla. Cuando vienen estas arenillas de dolor a nosotros, cuando se incrustan en lo más profundo de nuestro ser, ahí donde duele, podemos hacer una de 2 cosas. Podemos simplemente reaccionar con ira, o tener la espina y no poder hacer nada sobre ella, excepto quejarnos y doler. O podemos sacar de nosotros mismos aquello que Dios haya puesto de bueno, de limpio, de fuerte, de pleno, de lleno del conocimiento de Él, aquello que está lleno del conocimiento de Él, y transformar aquello en una perla que llegue a ser puerta, y a través de la cual pueda pasar todo aquello que Dios permite que pase, y ver que esto mismo, bueno o malo, se vea transformado en una cosa que es cada vez mejor, una perla que transforma las cosas en la substancia de la perla. Salario, 10 veces cambiado, por ejemplo, para Jacob. Y a lo largo de todo esto, lo único que Jacob hizo fue dejar que Dios formara en él esta naturaleza, esta aceptación completa, sabiendo que lo que viene de Dios, de un modo u otro, siempre es bueno. Hay bastante más en relación con salario. Mateo capítulo 20 habla, por ejemplo, de los obreros de la viña y
cómo el señor de la viña salió para ajustar obreros para su viña. Encontró a algunos ahí que no estaban haciendo nada. Los contrató y los mandó. Los contrató por un denario. Después salió y encontró otros y así, hasta que finalmente llegó la hora final, la hora 11. Qué interesante, 1 hora antes de la medianoche. Y todavía encontró a otros y les preguntó cuánto quieren por su trabajo. Ellos respondieron, lo que tú quieras darnos. Les dijo, vayan, trabajen, yo les daré lo que sea justo. Cuando llegó el final del día y los llamó el señor de la viña para pagarles, empezó con aquellos que habían sido llamados primero, los primeros a los cuales llamó y ajustó para trabajar. Les dio a los últimos que llegaron, les dio primero un denario. Los otros que habían trabajado primero y llevado el calor del día pensaron, si a estos que trabajaron 1 hora les dio un denario, nosotros sin duda recibiremos bastante más. También les dio un denario. Lo consideraron injusto. El Señor les dijo, ¿no es eso lo que ustedes querían? No se ajustaron conmigo por esa cantidad. ¿Por qué me llaman injusto si les di aquello que era el trato? Salario. ¿Por qué les dio a los de 1 sola hora lo mismo que a los que llevaron el calor y la fuerza del día? No tomamos tiempo para probarlo, pero indudablemente que trabajaron en 1 hora lo que los demás habían trabajado en, ¿cuántas? 12 tal vez. Y en esa hora lo hicieron completo. Recibieron lo mismo. Eso es todo lo que ellos habían pedido. Hay mucha gente que, por así decirlo, se ajusta con Dios por un denario. Lo único que quieren es un seguro contra incendios, es decir, no quieren ir al infierno y tienen toda la razón del mundo. Yo tampoco quiero ir. Tenemos a Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador que nos compró con la fuerza, el poder, el derramamiento de su sangre. Pero, a partir de esa salvación, tenemos que decidir qué es lo que vamos a construir en nuestra vida, en nuestro interior. ¿En qué va a convertirse esto que somos por dentro, nuestro ser interno, donde solamente Dios y nosotros sabemos qué es lo que hay? Podemos poner todo tipo de rostros, podemos utilizar todo tipo de máscaras, podemos vivir la vida entera pareciendo y pretendiendo que somos lo que en realidad no somos. ¿Quién puede engañar los ojos de Dios? ¿Quién puede ocultar la realidad de su interior ante los ojos de aquel que lo penetra todo? ¿Qué tan reales somos en nuestro deseo de tener transformación? ¿Qué tan verdaderos? ¿Cuán reales? Hablando de paga, decía San Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego también hay salario para el mal, pero el salario es un salario diferente, es un salario amargo. El bien se compra con el mal se compra con el bien. ¿Qué es lo que usted está comprando? El próximo hijo se llama Zabulón, palabra que significa morada, lugar de habitación. Hace un momento, cuando se inició el programa, se leía en el Evangelio de San Mateo. El relato es muy bonito, muy interesante. El Señor había resucitado, pero de alguna manera, aun cuando los discípulos habían conocido al Cristo crucificado, todavía no estaban familiarizados con el Cristo resucitado. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestro camino hemos aprendido a buscarlo así? Crucificado porque tenemos cargas que llevarle, pecados que necesitamos que Él perdone, situaciones que nos urge que Él cambie. Y lo encontramos ahí, dispuesto con esa fuente de sangre viva, completa, para darnos paz, darnos fuerza, levantarnos, darnos perdón, todo aquello que Él vino a comprar para nosotros.
Pero a veces nos quedamos ahí y no queremos, no aceptamos o no entendemos o no vemos el poder del Cristo resucitado que ha venido para darnos no solamente perdón, pero también la abundancia del gozo y de la fuerza. También la abundancia de encontrar dentro de nosotros mismos lo que Él ya sembró desde el principio. El poder cogernos de su mano y simplemente decir, en tu nombre lo hago, en tu nombre voy, en tu nombre camino, en tu nombre me levanto, en tu nombre, Señor, porque sé que estás conmigo. Y van aquellos dos tristes, muy tristes, comentando el hecho de que habían perdido a su amigo, su rey, su hermano. Alguien se les juntó, no supieron a qué hora, y les hizo una pregunta interesante. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Por qué están tan tristes? ¿Cómo es posible? ¿Solamente tú, peregrino en Jerusalén, no sabes qué es lo que ha sucedido? Sobre Cristo a quien pensábamos, Jesús Nazareno, que pensábamos que era el Cristo que venía a redimir a Israel, a ser el rey, a librarnos del yugo. ¿No lo sabes? Él les dijo entonces, insensatos, tardos de corazón. ¿Qué pasó con tu corazón? El tema del corazón es un tema interesante, por cierto. ¿Por qué no creen lo que dice la palabra de Dios? Y dice, con esa paciencia que es tan suya, empezó a abrir las escrituras para ellos, desde Génesis hasta el presente en el que Él iba caminando con ellos. Lógicamente, el corazón de ellos empezó a arder con gozo, con nueva fe, con nueva esperanza. Luego lo que nuestras hermanas nos contaron, lo que nuestras mujeres dijeron, es cierto. Él ha resucitado. Y este hombre lo sabe. Espera, le dijeron, no te vayas. Porque él estaba tratando de despedirse de ellos, aparentando que quería seguir en el camino. Ellos insistieron. Él dejó que insistieran. Finalmente, como insistieron tanto, decidió quedarse con ellos. ¿Qué no es eso lo que él quería? ¿No es eso lo que él esperaba? ¿No se trataba de eso cuando pretendió que iba a seguir adelante en el camino? No era eso. Y no es eso lo que Él quiere tantas veces con nosotros. Ya hemos pedido, ya hemos rogado, y no entendemos. ¿Por qué? Si yo lo he intentado, ¿por qué? Si yo he dado todo lo que tengo, ¿por qué? Si yo he hecho todo lo posible, ¿por qué? Cierto, encontramos una medida de paz en Él. Cierto, creemos. Él prometió, te ayudaré, no te desampararé. Pero esta fuerza del Cristo resucitado no se ha hecho completamente viva. Quédate con nosotros, que se hace tarde. Una bella frase. Quédate con nosotros. Se hace tarde. ¿Se hace tarde para qué? Tal vez se hace tarde para tu alma. Tal vez te estás cansando. Tal vez se hace tarde porque sientes que la situación está volviéndose cada vez peor. Tal vez se hace tarde porque no ves tu cambio y quisieras que ocurriera tanto más a prisa. Porque sientes que de alguna manera tu fuerza disminuye o se acaba. O que ya no tienes todo lo que hubieras querido tener. Todo lo que tenemos que hacer es decirle, quédate conmigo, no te vayas, se hace tarde. Haz tu morada no solamente en mi corazón, donde te necesito inmensamente. ¿Por qué el corazón? Porque es la parte más interna del ser humano, porque el corazón incluye la voluntad. Y la voluntad es, eso sí, lo más interior, lo más difícil de entender y de conocer, pero también es aquello que en realidad nos mueve. Es la parte del absoluto inconsciente, aquello que algunos libros han llamado el superego. Esto es nuestra voluntad. Esta voluntad que nos maneja, a veces
sin que entendamos sus razones. El hecho es que cuando queremos que Él de veras venga a morar en nosotros, tenemos que venir con todo esto que somos y con aquello que no entendemos, lo que vemos con claridad y lo que no vemos. Y decirle, en primer lugar, yo te pido, ven a mi corazón, toma mi corazón, modifica mi voluntad. Reconozco que mi voluntad ha caído muchas veces. Tú puedes levantarla mediante tu poder de resurrección. Ten misericordia de mí, como solamente tú puedes tenerla. Mora conmigo. La noche me amenaza. La noche está cerca. La noche la veo rondar en derredor de mi mente, de mi voluntad. Veo que la noche, Señor Dios mío, cerca mis situaciones. Pero estoy seguro de que si tú te quedas aquí, si tú estás conmigo, si tú partes para mí el pan de vida que eres tú mismo, tendré la fuerza necesaria para cruzar la noche. Él es fiel. Pídale que se quede con usted, con ustedes. Él no falla.